Si alguien encuentra esto, necesito que entienda algo desde el principio. No estoy desaparecido. No necesito ayuda. No necesito rescate. Y, sobre todo, no quiero que me busquen. No escribo esto para que vengan por mí, ni para que intenten resolver nada. Lo escribo porque, si no dejo constancia de lo que pasó, alguien más cometerá el mismo error que yo cometí. Y la próxima vez, no habrá nadie que pueda advertirlo. Los nombres, lugares y fechas han sido modificados. No por paranoia, sino por respeto. Hay familias que no deberían cargar con esto. Hay sitios que deberían permanecer olvidados. Ahora sí, empiezo. Fui voluntario en un grupo civil de búsqueda y rescate durante poco más de 5 años. No era militar ni policía, solo alguien con experiencia en senderismo, primeros auxilios y estómago suficiente para aceptar que no todos los operativos terminan con abrazos y aplausos. Encontré personas con hipotermia, excursionistas deshidratados, ancianos desorientados, incluso un par de cuerpos. Eso pasa. El bosque no perdona descuidos, y la mayoría de los casos tienen una explicación lógica, por más triste que sea. Por eso, cuando nos avisaron del caso de Tomás Aguilera, pensé que sería otro más. Tomás tenía 13 años. Había salido a acampar con su padre, Héctor, en una zona boscosa conocida localmente como la Reserva del Alto Sombrío, un área montañosa poco transitada, pero no peligrosa si se respetaban los senderos. El plan era simple: 5 días de campamento, pesca ligera y caminatas cortas. Héctor conocía bien el lugar. Había ido varias veces antes. No era imprudente. Cuando no regresaron al 7.º día, la esposa de Héctor llamó a emergencias. Al principio, nadie se alarmó demasiado. 2 días de retraso no eran inusuales. Pero cuando el teléfono satelital del padre dejó de emitir señal, se activó el protocolo. Entramos al operativo al 4.º día. El campamento apareció antes de lo esperado. O, mejor dicho, los restos del campamento. La tienda estaba rasgada desde dentro, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Había equipo tirado, mochilas abiertas, utensilios esparcidos. La fogata estaba apagada desde hacía días. Había manchas oscuras en el suelo. No frescas. Secas. Viejas. Seguimos el rastro con cuidado. A unos 40 metros, entre árboles jóvenes, encontramos a Héctor. No voy a describirlo. No porque no pueda, sino porque no aporta nada. Lo único que importa es esto: ningún animal común deja un cuerpo así. No había un patrón reconocible. No había consumo típico. Era violencia sin propósito. Tomás no estaba ahí. Buscamos durante semanas. Día tras día. Sendero por sendero. Barranco por barranco. El invierno había sido suave. Las noches frías, pero no letales. Eso mantenía viva una mínima esperanza. Mi compañero en ese tramo del operativo era Raúl, un tipo grande, fuerte, de voz grave y paciencia corta. Era bueno en lo que hacía, aunque se quejaba más de lo necesario. No creo que lo encontremos vivo, murmuró una tarde, mientras revisábamos una zona de matorrales espesos. Entonces encontramos lo que quede, le respondí. Eso también cuenta. No discutió. Solo suspiró. Ese día, el bosque estaba raro. No es fácil explicar eso a alguien que no ha pasado semanas caminando entre árboles, pero cuando llevas suficiente tiempo ahí, notas cuando algo no encaja. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera viento. Era como si el lugar estuviera contenido. Nos detuvimos a descansar cerca del atardecer. Raúl sacó una barra energética y una botella de agua. Yo revisé el GPS y marqué el punto. Entonces escuchamos algo. Un crujido suave. Vegetación moviéndose. Ambos giramos al mismo tiempo. Entre los árboles salió un niño. Caminaba lento, torpe, como si cada paso le costara trabajo. ¿Tomás?
dijo Raúl, levantándose de inmediato. El niño se detuvo al vernos. Estoy perdido, susurró. Era él. Los ojos no mentían. Pero todo lo demás estaba mal. Demasiado delgado. Pálido hasta lo enfermizo. La ropa le colgaba, sucia, como si hubiera encogido dentro de ella. Me acerqué con cuidado. Tranquilo, ya estás a salvo, dije. Somos de rescate. Asintió, pero no lloró. No tembló. No mostró alivio. Solo nos miraba, como si estuviera cansado de existir. Raúl le dio una galleta. Tomás intentó comerla. Apenas mordió, empezó a toser con violencia. Quema, dijo, con voz raspada. Todo quema. Eso fue lo primero que me hizo sentir verdadero miedo. Tenía una herida en el hombro izquierdo. Antigua. Mal cerrada. Demasiado grande para un animal pequeño, demasiado limpia para uno grande. Algo me mordió, explicó. Mi papá me dijo que corriera. No dio más detalles. No parecía recordar o no querer hacerlo. Llamamos por radio. No podían evacuar de noche. Nos indicaron una cabaña forestal abandonada a menos de una hora de camino. Aceptamos. Mientras caminábamos, noté algo inquietante, el bosque seguía en silencio. Ni un solo sonido. Como si todo nos estuviera observando. La cabaña era poco más que una choza de madera. Vieja. Inclinada. Pero ofrecía refugio. Dentro, el aire olía a humedad y abandono. Nos sentamos. Intentamos que Tomás comiera algo más. Volvió a toser. Sus manos temblaban. ¿Te duele algo más? Le pregunté. Tengo hambre, respondió. Mucha. Y entonces, vomitó. No fue normal. No fue solo comida. Algo oscuro, espeso, cayó al suelo. Raúl dio un paso atrás. Oye, empezó a decir. Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos. Y gritó. No como un niño. No como una persona. Fue un sonido profundo, forzado, como si algo dentro de él estuviera empujando para salir. Y ahí entendí, demasiado tarde, que no debimos traerlo con nosotros. El grito de Tomás rebotó contra las paredes de la cabaña como si el lugar amplificara el sonido. No era un grito de dolor común. No tenía ese quiebre desesperado de alguien que sufre. Era más profundo, forzado, como si su garganta no estuviera hecha para producir ese ruido. Raúl y yo nos quedamos inmóviles durante un segundo que se sintió eterno. El niño cayó de rodillas, apoyando las manos en el suelo de madera. Su espalda subía y bajaba con respiraciones cortas, irregulares. El vómito seguía goteando de su boca, espeso, oscuro, con un olor metálico que me revolvió el estómago. Tranquilo, tranquilo, dije, sin estar seguro de a quién se lo decía. Tomás levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no parecían los mismos. Seguían siendo marrones, sí, pero había algo apagado en ellos, como si alguien hubiera bajado la intensidad de la luz detrás de su mirada. No debí comer, murmuró. Nunca debí comer. Raúl me miró, claramente nervioso. Esto no es normal, susurró. No es deshidratación. No es inanición. Yo asentí, pero no respondí. Había empezado a notar otra cosa. El silencio afuera. Seguía siendo absoluto. No viento. No ramas. No insectos nocturnos. Como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Intentamos que Tomás se recostara. Apenas podía mantenerse en pie. Lo acomodamos sobre una manta vieja que encontramos en la cabaña. Su piel estaba fría al tacto, pero sudaba. ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Le pregunté. Parpadeó varias veces, como si la pregunta le costara trabajo. No lo sé, respondió. El tiempo se siente raro aquí.
Raúl frunció el ceño. ¿Raro cómo? Tomás no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia la ventana, hacia la oscuridad del bosque. Como si algo caminara cuando no lo ves, dijo. Como si el bosque se moviera cuando no estás mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomás, dije, bajando la voz, dime exactamente qué pasó esa noche. El niño tragó saliva. Su garganta se movió de forma extraña, como si algo se atorara brevemente antes de bajar. Algo entró a la tienda, dijo. No caminaba como una persona. Raúl se tensó. ¿Era un animal? Tomás negó lentamente. No, pero tampoco era humano. Silencio. Me mordió, continuó. Mi papá gritó. Yo corrí. Corrí mucho. No paré. ¿Y después? Pregunté. Tomás cerró los ojos. Después tuve hambre. El segundo episodio ocurrió sin aviso. Estaba de pie revisando mi equipo cuando escuché un sonido húmedo, como de algo inflándose demasiado rápido. Me giré justo a tiempo para ver cómo el cuello de Tomás se tensaba de forma antinatural. Un bulto comenzó a subir por su garganta, deformando la piel. Raúl. Grité. Tomás comenzó a toser de nuevo, pero ya no era tos. Era un esfuerzo violento, espasmódico. Su espalda se arqueó. Sus dedos se clavaron en la madera del suelo, dejando marcas profundas. Tomás, respira. Intenté acercarme. Raúl me sujetó del brazo. No lo toques, dijo. Algo está muy mal. El bulto subió más. La piel del cuello se estiró hasta volverse casi translúcida. Podía ver algo moviéndose debajo. Empujando. Y entonces, salió. Primero fue la boca. No una boca humana. Un hocico alargado, húmedo, cubierto de sangre y saliva emergió de la garganta del niño como si su cuerpo fuera solo una envoltura. La mandíbula se abrió de más, desgarrando los labios. La piel se rasgó con un sonido seco, repugnante. Raúl gritó. Yo no pude moverme. El cuerpo de Tomás convulsionó. Sus huesos comenzaron a crujir, a acomodarse de formas que no deberían ser posibles. Sus brazos se alargaron, los dedos se retorcieron, las uñas se oscurecieron y crecieron hasta convertirse en garras. Su ropa se tensó y se rompió. El niño ya no era un niño. Lo que estaba frente a nosotros era una cosa alta, delgada, cubierta de un pelaje oscuro y ralo. Su columna sobresalía. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Sus ojos, ahora amarillentos, nos miraban con una mezcla imposible de dolor y hambre. Por un segundo, solo uno, juraría que reconocía a Tomás ahí dentro. Y luego desapareció. La criatura se lanzó primero contra Raúl. No saltó como un animal normal. Fue rápido, preciso, como si supiera exactamente dónde atacar. Raúl apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de que la cosa lo embistiera contra la pared. El impacto sacudió la cabaña. Yo reaccioné por instinto. Saqué el cuchillo. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que no podía quedarme quieto. La criatura giró la cabeza hacia mí. Y sonrió. No una sonrisa animal. Una humana. Me lanzó un zarpazo. Sentí el impacto en el pecho. El aire salió de mis pulmones. Caí de espaldas. Raúl gritaba. Algo se desgarró. No miré. Vi la pistola de señales caer al suelo, a unos metros de mí. Gateé. Cada movimiento era dolor puro. Sentía las costillas protestar, el cuerpo lento, torpe. Escuché un sonido húmedo detrás de mí. No quise girar. Alcancé la pistola. Cuando la criatura se abalanzó sobre mí, levanté el arma y disparé. La bengala impactó directo en su rostro. La luz roja llenó la cabaña. El alarido que siguió no era de este mundo. La criatura se retorció, golpeando todo a su paso. El fuego prendió rápido. Demasiado rápido.
El calor se volvió insoportable. Corrí. No miré atrás hasta estar fuera. Desperté al amanecer. El suelo estaba frío. El aire olía a ceniza. La cabaña era un esqueleto negro. No quedaba nada útil. No quedaba nadie. Mi brazo dolía, pero cuando lo miré, la herida estaba cerrada. No fresca. Vieja. Como si hubiera pasado semanas sanando. Entonces sentí el hambre. Una hambre imposible. Y supe, en ese momento, que yo ya no era el mismo. No sentía dolor. Eso fue lo primero que me di cuenta cuando intenté levantarme. El cuerpo estaba cansado, sí, pesado, como si hubiera corrido kilómetros sin parar, pero no había ese dolor punzante que debería acompañar a una noche como la que acababa de vivir. Miré mi brazo otra vez. La mordida estaba ahí. Clara. Profunda. Demasiado grande para haber sido hecha por un animal común. Pero la piel alrededor ya estaba cerrada, cicatrizada de forma irregular, como una herida antigua. No había sangre fresca. No había inflamación. Era imposible. La lógica me gritaba que nada de eso tenía sentido, pero mi estómago rugió con tanta fuerza que me doblé sobre mí mismo. Nunca había sentido algo así. No era hambre normal. No era necesito comer. Era una urgencia primaria, brutal, como si cada célula de mi cuerpo estuviera reclamando algo específico, algo que no sabía nombrar. Me puse de pie con torpeza y miré alrededor. El bosque seguía en silencio. Ni un ave. Ni insectos. Ni viento. Era como si todo estuviera esperando. Intenté beber agua de una cantimplora que había sobrevivido al incendio. Apenas el líquido tocó mi lengua, sentí un ardor insoportable. Escupí al instante. El agua cayó al suelo y, por un segundo, juraría que humeó. Me temblaban las manos. No, murmuré. No, no, no. Busqué comida entre los restos. Barras energéticas. Frutos secos. Abrí uno con desesperación y mordí. El sabor fue ceniza. No metáfora. Literalmente sabía a ceniza caliente. Mis dientes dolieron. Algo crujió en mi boca. Escupí y vi, con horror absoluto, dos dientes manchados de sangre sobre mi palma. El pánico me golpeó de lleno. Fue entonces cuando escuché el helicóptero. El sonido lejano de las aspas cortando el aire me erizó la piel. Búsqueda y rescate. Venían por nosotros. Por mí. Y entendí algo con una claridad aterradora. Si me encontraban. Si me llevaban de vuelta. Si me ponían cerca de otras personas. No habría forma de detener lo que vendría después. La imagen de Tomás, retorciéndose, gritando, transformándose frente a mis ojos, se me clavó en la mente como una aguja. No podía permitirlo. Tomé el teléfono satelital de Raúl. Estaba dañado, pero aún encendía. Lo guardé sin pensarlo mucho y me interné en el bosque. Corrí. No como una persona cansada. No como alguien herido. Corrí rápido. Demasiado rápido. Las ramas no me golpeaban. Las raíces no me hacían tropezar. Mi cuerpo se movía con una facilidad inquietante, casi automática. El helicóptero pasó por encima. Me tiré al suelo, conteniendo la respiración. Y fue ahí cuando sentí algo más. Un cosquilleo profundo, justo debajo de la piel. Como si algo se acomodara dentro de mí. Como si mi cuerpo estuviera recordando algo antiguo. Algo que no me pertenecía. Pasé el día oculto. No sabía cuántas horas habían pasado. El tiempo se volvió extraño. A ratos sentía que el sol no se movía. A ratos parecía caer demasiado rápido. Mi piel picaba. Me rascaba los brazos y encontraba pequeños mechones de cabello oscuro en mis dedos. No eran míos. Nunca había tenido el vello así de grueso. Así de áspero. Mis uñas estaban más largas. No exageradamente,
pero sí lo suficiente para notarlo. Cada sonido lejano me hacía tensar el cuerpo. Cada sombra entre los árboles parecía moverse de forma independiente. Al caer la tarde, el hambre volvió con una fuerza insoportable. Fue entonces cuando lo olí. Hierro. Calor. Vida. Un animal pequeño. Quizá un ciervo joven. Quizá un jabalí. No lo pensé. Mi cuerpo se movió solo. Corrí hacia el olor. Y aquí es donde las cosas se vuelven difíciles de explicar. No recuerdo el ataque. Recuerdo el inicio. Recuerdo el final. Entre uno y otro, hay un vacío. Cuando volví en mí, estaba arrodillado junto a un cuerpo destrozado. Sangre caliente manchaba mis manos, mi rostro, mi pecho. El animal yacía inmóvil, abierto de una forma que me revolvió el estómago, pero no lo suficiente. Porque el hambre había desaparecido. Me levanté tambaleándome. Dios, susurré. Quise vomitar. No pude. Quise llorar. No salió nada. Solo una sensación fría, profunda, de saciedad. Ahí entendí algo terrible. No solo estaba cambiando. Estaba aprendiendo. Esa noche no dormí. El cielo se fue oscureciendo poco a poco. Las sombras se alargaron. El bosque comenzó a recuperar sonidos, pero no los normales. Crujidos que no seguían un patrón. Pisadas que se detenían cuando yo me detenía. Respiraciones que no eran mías. Me refugié entre raíces expuestas de un árbol caído. Miré la luna subir lentamente. Sentí el tirón. No físico. Interno. Como si algo dentro de mí despertara, estirándose, impaciente. Mis músculos se tensaron. El corazón comenzó a latir más rápido. El mundo se volvió más nítido. Podía oler cosas a kilómetros. Podía escuchar latidos que no eran míos. No, susurré. Por favor, no. El dolor llegó después. Huesos ajustándose. Articulaciones crujiendo. Mandíbula presionando con demasiada fuerza. Grité. O quise gritar. No salió sonido humano. Me doblé sobre mí mismo mientras el cuerpo entraba en un proceso que ya había visto una vez, desde afuera. Y ahora me tocaba desde adentro. Mi última imagen consciente antes de perder el control fue la luna llena filtrándose entre las ramas. Brillante. Hermosa. Indiferente. No sé qué hice esa noche. No sé a dónde fui. Solo sé que desperté al amanecer, desnudo, cubierto de sangre seca que no reconocía como mía. El teléfono satelital seguía conmigo. Y fue entonces cuando decidí escribir esto. Porque si alguien lee estas palabras, quizá entienda algo que yo no pude entender a tiempo. No soy una víctima. No soy un monstruo, todavía. Pero voy a serlo. Y por eso, repito. No me sigas. No tardé en darme cuenta de que algo más había cambiado. No me refiero solo al cuerpo. Era mi cabeza. Los pensamientos ya no seguían un orden normal. A veces estaba completamente consciente, analizando cada detalle, recordando quién era, qué hacía, por qué escribía. Y otras veces mi mente se llenaba de imágenes que no parecían recuerdos, pero tampoco imaginación. Bosques que no conocía. Nieve cayendo sobre árboles retorcidos. Huesos apilados cuidadosamente, como si alguien los hubiera colocado con intención. Y siempre la misma sensación, hambre, paciencia, espera. No eran sueños. Llegaban cuando estaba despierto. Parpadeaba y por un segundo estaba en otro lugar. Sentía el peso de un cuerpo diferente, más grande, más fuerte. Olía cosas que no estaban allí. Escuchaba respiraciones que no salían de mi pecho. Entendí que no estaba recordando lo que hacía durante la noche. Estaba reviviéndolo. Como si una parte de mí siguiera activa incluso cuando yo creía haber vuelto. Eso fue lo que más miedo me dio.
Caminé durante horas ese día, internándome más en el bosque, alejándome de cualquier sendero, cualquier rastro humano. Cada tanto encontraba señales de búsqueda, cintas naranjas atadas a ramas, marcas en los árboles, huellas recientes. Las evitaba todas. No porque no quisiera ser encontrado, sino porque sabía lo que pasaría si lo era. Al caer la tarde, encontré un arroyo. El agua corría clara, reflejando el cielo anaranjado. Me acerqué con cautela. Ya sabía lo que pasaba cuando intentaba beber, pero algo dentro de mí insistía. Metí la mano. La retiré de inmediato. La piel ardía, como si hubiera tocado algo corrosivo. El agua no me aceptaba. Como si el mundo mismo empezara a rechazarme. Fue entonces cuando vi mi reflejo. Me quedé congelado. Mis ojos no eran iguales. Seguían siendo míos, pero había algo más. Un brillo extraño, una atención constante, como si siempre estuvieran evaluando. Me toqué la cara. Los pómulos se sentían más marcados. La mandíbula más rígida. Y en el cuello, justo debajo de la piel, sentí una pulsación lenta, profunda, como un segundo latido. Esto no es real, me dije. Esto no puede estar pasando. Pero el bosque no respondió. Nunca lo hacía. Esa noche fue peor. No esperé a que la luna estuviera alta. El cambio llegó antes. Más rápido. Más agresivo. Esta vez, no hubo confusión. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y no pude detenerlo. La piel ardió desde dentro. Los músculos se tensaron hasta doler. Sentí como los dientes presionaban, como algo quería empujar hacia afuera. Y entonces, algo nuevo. Una voz. No hablaba con palabras. Era una intención. Una certeza. Cazar. Intenté resistirme. Me aferré a recuerdos humanos, el rostro de mi madre, el sonido de una risa, la sensación de una cama caliente. Pero todo eso se desvanecía como humo. La otra parte era más fuerte. Más antigua. Y cuando finalmente cedí, sentí alivio. Eso es lo más aterrador de todo. No el dolor. No la transformación. No la sangre. El alivio. Desperté al amanecer con tierra bajo las uñas y el cuerpo cubierto de arañazos. Esta vez, había algo más. Plumas. Negras. Pegadas a mis manos. Las miré durante largos segundos, tratando de entender. No había aves grandes en esa zona. No de ese tamaño. Un recuerdo cruzó mi mente. Borroso. Incompleto. Un movimiento rápido. Un chillido corto. El crujir de algo frágil. Me puse de pie con dificultad. Había huellas alrededor. No humanas. No animales comunes. Eran mías, pero no de la forma en que deberían ser. Eran más grandes. Más profundas. Y se alejaban del lugar con decisión. No huían. Patrullaban. Fue ese día cuando encontré la cabaña. No era la misma de antes. Esta estaba más al norte, casi oculta por la vegetación. Parecía vieja, abandonada desde hacía décadas. La puerta colgaba torcida. Las ventanas estaban rotas. Entré. El aire adentro olía a polvo, humedad y algo más. Viejo. En una esquina encontré restos de fogatas. Marcas en las paredes. Símbolos tallados con torpeza. No entendía su significado, pero algo dentro de mí sí. Sentí rechazo. Y reconocimiento. En el suelo, cubierto por hojas secas, encontré un cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, quebradizas. La letra era torpe, escrita con desesperación. No voy a copiar todo aquí. No hace falta. Pero había frases que se repetían. Pensé que era una enfermedad. Me mordió y sobreviví. No soy el primero. La luna no es la causa, es la excusa.
Ellos creen que es una maldición. No lo es. Es un ciclo. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. El corazón me latía con fuerza. Había otros antes que yo. Otros que huyeron. Otros que escribieron advertencias. Otros que quizá no lograron escapar. Y entendí algo que me heló la sangre. No estaba convirtiéndome en un monstruo. Estaba reemplazando a uno. Si sigo escribiendo es porque aún tengo momentos de claridad. No sé cuánto durarán. La noche vuelve a caer mientras escribo esto. El bosque ya no me observa con cautela. Ahora me reconoce. Siento el tirón otra vez. Más fuerte. Más impaciente. Si lees esto y alguna vez encuentras un sendero que no aparece en los mapas. Si escuchas pasos que no encajan con el ritmo del bosque. Si sientes que algo te observa con hambre. Aléjate. No porque haya algo ahí afuera. Sino porque yo sigo aquí. Y cada noche. Es un poco más difícil recordar porque no debería dejar de cazar. No dormí esa noche. O, mejor dicho, mi cuerpo descansó, pero yo no. Permanecí en ese estado extraño, suspendido entre dos conciencias. No estaba despierto, pero tampoco ausente. Era como mirar el mundo desde el fondo de un pozo, viendo el cielo moverse mientras algo más usaba mis manos, mis piernas, mis sentidos. Ya no había dolor. Eso fue lo que más me asustó. La primera vez todo ardía, crujía, se rompía. Ahora era distinto. El cambio se sentía, natural. Como estirar músculos entumidos después de mucho tiempo. Me movía rápido. Demasiado. Los árboles pasaban a mi lado como sombras borrosas. Saltaba obstáculos que jamás habría podido superar como humano. El suelo apenas me tocaba. Y olía cosas. Rastros viejos. Rastros recientes. Miedo. Sangre seca. Metal. Humo. Personas. No muchas. Pero suficientes. En algún momento sentí resistencia. No física. Mental. Algo dentro de mí gritaba que no debía acercarme, que debía huir más profundo, esconderme. La otra parte no respondió. Solo evaluó. Volví a mí justo antes del amanecer. Estaba agachado junto a un árbol caído. Frente a mí, en la tierra húmeda, había huellas humanas recientes. Botas. Pequeñas. Al menos 2 personas. Buscadores. Mi estómago se retorció, pero no de hambre. De frustración. Ese pensamiento no era mío. Me obligué a retroceder. Me levanté tambaleante y me alejé del rastro, internándome aún más en el bosque. Cada paso costaba más esfuerzo, como si algo tirara de mí en dirección contraria. Como si me reclamara. Empezaron los sonidos. Al principio pensé que eran animales. Ramas rompiéndose, pasos lejanos. Pero había algo distinto en ellos. No eran caóticos. Tenían ritmo. Patrullaban. No estaba solo. Esa noche vi a uno. No de frente. No del todo. Estaba entre los árboles, a una distancia prudente. Alto. Demasiado alto. La silueta se movía de una forma que no correspondía a ningún animal conocido. No me atacó. No se acercó. Me observó. Y lo peor, sentí que me reconocía. No como presa. No como amenaza. Como reemplazo. Esa fue la noche en la que entendí por qué el niño había sobrevivido tanto tiempo. No fue suerte. No fue resistencia. Fue entrenamiento. La cosa no lo había matado porque necesitaba que aprendiera. Que su cuerpo se adaptara. Que su mente se debilitara lo suficiente para ceder. Como estaba haciendo conmigo. Los recuerdos ajenos se intensificaron después de eso. Ya no eran fragmentos. Eran secuencias completas.
Vi al niño correr durante días, alimentándose de cosas que no deberían alimentar a un humano. Vi cómo su cuerpo rechazaba todo lo normal. Vi el miedo transformarse en necesidad. Vi cómo, poco a poco, dejó de huir. Y entendí algo más. La criatura no lo poseyó de inmediato. Le dio tiempo. Tiempo para que, cuando llegara el momento, no quisiera volver atrás. Hoy encontré más símbolos tallados en los árboles. No son advertencias. Son marcas. Territorios. Cada uno corresponde a un ciclo distinto. Fechas. Años. Décadas. Esto no ocurre seguido. Ocurre cuando hace falta. Cuando algo muere. Cuando alguien falla. Cuando el bosque pierde a uno de los suyos. Entonces busca otro. Mi escritura empieza a fallar. Me cuesta concentrarme. A veces escribo una frase y no recuerdo haberla pensado. Mi reflejo ya no se siente ajeno. Se siente correcto. Eso me aterra más que cualquier monstruo. Porque empiezo a entender por qué nadie vuelve a buscar a los que desaparecen aquí. No es que no puedan salir. Es que ya no quieren. Si hay algo que aún me mantiene escribiendo esto es una idea, una sola, que se niega a morir. Si puedo advertir, quizá alguien más reconozca las señales antes. Si lees esto y alguna vez estás en un bosque donde los sonidos desaparecen de golpe. El hambre no se calma con comida. El agua quema. Y sientes que algo te observa sin prisa. No sigas adelante. No intentes investigar. No seas valiente. Corre. Porque si llegas demasiado lejos, el bosque no te matará. Te enseñará a quedarte. Empecé a perder el sentido del tiempo. Al principio intentaba contarlo, amaneceres, atardeceres, fases de la luna. Después dejé de hacerlo porque ya no importaba. El bosque no funciona con relojes. Funciona con ciclos. Y yo estaba atrapado dentro de uno. Mi cuerpo cambió antes que mi mente. Las heridas cerraban solas. No rápido, mal. La piel no regresaba a como era antes. Se volvía más dura en algunos puntos, más tensa en otros. Las cicatrices no parecían cicatrices, parecían marcas antiguas, como si siempre hubieran estado ahí y apenas ahora fueran visibles. Mis sentidos se afinaron de una forma que no sabía cómo describir sin sonar loco. Podía distinguir pisadas humanas de animales con solo oler la tierra. Podía saber si alguien estaba asustado incluso antes de verlo. El miedo tiene un aroma particular cuando se mezcla con sudor frío y respiración acelerada. Y eso me daba náuseas. Porque una parte de mí lo encontraba atractivo. No placentero. No deseable. Útil. Empezaron las voces. No eran palabras al principio. Eran impulsos. Direcciones. Como una intuición demasiado clara. Por aquí no. Ahí sí. Eso no se toca. Eso sí. Cada vez que intentaba ir contra ellas, mi cuerpo respondía con un dolor profundo, interno, como si algo me apretara los órganos desde dentro. No era castigo. Era corrección. Como entrenar a un animal. Una tarde encontré restos humanos. No recientes. Antiguos. Muy antiguos. Huesos acomodados de forma deliberada. No era un entierro. Era un registro. Cráneos alineados. Mandíbulas separadas. Fémures clavados en la tierra como estacas. Había marcas en ellos. Mordidas. Garras. Algunas no coincidían con ninguna anatomía animal conocida. Otras sí. Las mías. Eso fue lo que me rompió. Porque supe, con una certeza helada, que no todos esos restos eran víctimas. Algunos habían sido como yo. Y habían perdido. Esa noche soñé despierto. Vi a otros antes que yo.
Personas que llegaron con linternas, mapas, equipos de rescate, buenas intenciones. Vi cómo el bosque los observaba, los medía, los probaba. La mayoría moría. Pero algunos sobrevivían lo suficiente. No para volver. Para continuar. Comprendí algo terrible. No soy el primero que escribe una advertencia así. Soy el último que todavía puede hacerlo. Los buscadores se acercaron más. Podía sentirlos incluso antes de oírlos. Drones. Radios. Voces humanas. Esperanza mezclada con ansiedad. Culpa. Determinación. Todo eso hacía ruido. Mucho ruido. Me escondí durante horas, enterrado bajo raíces, cubierto de hojas y barro, respirando apenas. Escuché cómo pasaban cerca. Cómo decían mi nombre. Cómo prometían sacarme de ahí. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí rabia. No porque no quisieran ayudarme, sino porque no entendían. Porque si me encontraban, no me salvarían. Me soltarían. La luna volvió a alzarse. Esta vez no luché. Dejé que ocurriera. El cambio ya no dolió. Fue como respirar hondo después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Mis pensamientos se fragmentaron, pero no desaparecieron. Quedé detrás. Observando. Y vi lo que hacía. No fue una masacre. Fue eficiente. El bosque se movía conmigo. Las sombras ocultaban mis pasos. Los sonidos se apagaban a mi alrededor. Cuando alguien gritó, el grito no viajó lejos. Se quedó atrapado entre los árboles. No recordaré los detalles. No quiero. Solo sé que al amanecer estaba solo otra vez. Y alimentado. Volví a este árbol, a este punto exacto. No sé por qué. Tal vez porque aquí todavía soy un poco humano. Tal vez porque aquí empezó todo. Mis manos tiemblan al escribir esto. No de miedo. De esfuerzo. Cada palabra cuesta más. Las frases se me escapan. A veces tengo que releer para entender qué quise decir. Algo dentro de mí ya no ve esto como una advertencia. Lo ve como un error. Si lees esto, tal vez ya sea tarde. Tal vez ya crucé el punto donde puedo elegir. Si es así, hazme un favor. No intentes salvarme. No intentes casarme. No intentes entenderme. Olvida este lugar. Porque el bosque no perdona a los curiosos. Y yo. Ya no sé de qué lado estoy. Ya no escribo todos los días. No porque no quiera, sino porque hay días en los que no recuerdo cómo. Las letras se me confunden. Las palabras pierden peso. A veces miro la pantalla durante horas sin entender por qué la sostengo. Pero hoy estoy lúcido. Lo suficiente. Y eso me aterra más que no estarlo. El bosque cambió conmigo. O quizás siempre fue así y yo apenas ahora puedo verlo. Los árboles ya no parecen estáticos. Se inclinan levemente cuando paso. Las ramas se mueven sin viento. Los animales no huyen, se apartan. Excepto los cuervos. Ellos me siguen. No vuelan en círculos como carroñeros. Caminan de rama en rama, observando. A veces, cuando estoy demasiado cansado para moverme, bajan al suelo y se quedan ahí, a unos metros, en silencio absoluto. Esperando. No sé qué. Anoche encontré algo que no debía existir. Una mochila moderna. Negra. Impermeable. Con etiquetas fluorescentes. Dentro había comida sellada, baterías, una radio y un cuaderno. No estaba viejo. Tenía fechas recientes. Las últimas páginas eran ilegibles, escritas con prisa, con trazos temblorosos. Pero una frase se repetía una y otra vez, como un rezo torcido. No es una infección. Es una selección. Cerré el cuaderno y lo enterré. No por respeto. Por miedo. Empiezo a entender el patrón.
El bosque no crea monstruos al azar. Corrige intrusos. Algunos son eliminados. Otros son reutilizados. Los que sobreviven lo suficiente dejan de ser individuos. Se convierten en funciones. Vigías. Cazadores. Guardianes. Yo aún no sé cuál soy. Hoy escuché algo que no oía desde el primer día. Una voz humana. No un grito. No una súplica. Una conversación. Dos personas. Se movían con cuidado, hablando bajo, creyendo que el silencio los protegía. Llevaban mapas. Uno de ellos reía nervioso. El otro decía que todo esto era exageración de Internet. Me acerqué sin querer. No fue decisión consciente. Fue reflejo. Cuando el primero me vio, su rostro pasó por todas las emociones posibles en menos de un segundo: confusión, alivio, horror. Abrió la boca para hablar. No lo dejé. El segundo intentó correr. No llegó lejos. Después vomité. Eso aún me pasa cuando regreso a mí. Me limpié las manos en la tierra durante varios minutos, hasta que la piel ardió. Me miré los dedos. Ya no parecen manos humanas del todo. Las uñas crecen demasiado rápido. Los nudillos sobresalen. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que una parte de mí pensó: esto fue necesario. Estoy perdiendo la capacidad de mentirme. Eso significa que el final está cerca. Si alguien encuentra este mensaje, no intente rastrear la señal. No busque coordenadas. No cruce senderos cerrados. No crea que es más listo que los que vinieron antes. Si el bosque quiere que entres, entrarás. Si no, no volverás a salir. Y si me ves, no corras. No grites. No intentes razonar. Porque para entonces, ya no seré yo quien te esté mirando. La luna ya está subiendo. No es redonda todavía, pero eso ya no importa. Aprendí que el cambio no espera a que el cielo esté completo. Empieza antes. Siempre empieza antes. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. No de miedo. De anticipación. Hoy desperté enterrado hasta la cintura en hojas. No recuerdo haberme cubierto. No recuerdo haber dormido. Solo recuerdo soñar con raíces entrando por mis costillas y envolviendo algo dentro de mí que todavía se resistía. Me costó horas salir. El bosque no me retenía con fuerza. Me retenía con costumbre. Como si esperara que entendiera que ya no tenía prisa. Encontré otro rastro humano. Botellas de plástico. Un encendedor. Huellas recientes. Dos personas, quizá tres. No iban perdidas. Iban buscando. Eso me enfureció más de lo que debería. Porque ahora lo sé. No todos los que entran aquí son víctimas. Algunos vienen porque quieren ver. Quieren probar. Quieren confirmar historias. El bosque odia a esos más que a nadie. El dolor empezó antes del anochecer. Primero fue en la mandíbula. Luego en la espalda. Después en las piernas. No es un dolor agudo, es presión, como si algo empujara desde dentro, acomodándose. Me sangró la nariz. Luego los oídos. Luego la boca. No entré en pánico. Eso fue lo más aterrador.